creemos que en un año van a venir los robots y nos van a reemplazar, y me gustan todos esos memes de los robots tomando el trabajo en Latinoamérica, pero cuando no pasa, decís, pero no pasa, pero miramos hacia atrás 5 años y no existía ChatGPT. Entonces, hoy también hay mucho ruido, muchas expectativas, a veces desmedidas en el corto plazo, y por ahí mucha decepción cuando no está dando lo que viene o no llega tan rápido como esperamos que llegue. Pero, de nuevo, el cambio es brutal. Y a mí me parece que la conversación más grande o lo que puede pasar en los próximos años, que no lo digo yo, lo dicen muchos de los líderes de estas empresas en tecnología, es la inteligencia artificial general, que es, si lo ponemos en simple, un nivel más avanzado de la inteligencia generativa artificial que tenemos hoy. Y estos son sistemas que no solo hacen tareas específicas, sino que, bueno, potencialmente podrían superar la inteligencia humana en cualquier dominio. Hola, soy Claudia Giraldo. Esta temporada estoy con Ana Lucía Lenis. Esto es Buena Vida con Buena IA, el podcast donde te seguiremos contando cómo aprovechar la inteligencia artificial para simplificar la vida, recuperar tiempo y disfrutar lo que realmente importa. Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola Nalu. Hola. Hola Claudia, hola Nalu. Nosotras estamos muy emocionadas con esta invitada tan especial, Agustina. Qué gusto tenerte con nosotras. Gusto es mío, yo también estoy muy emocionada. Esto es una experiencia distinta para mí. Yo he tenido el gusto de haber conocido a Agustina en el pasado, por mi vida previa y mis trabajos anteriores. Agustina, sos argentina, estudiaste comunicación y estudiaste políticas en tecnología en universidades súper relevantes, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés, pero luego cruzaste a otros horizontes y te fuiste a estudiar a Oxford, a Georgetown. Sin duda tienes un conocimiento muy extenso de muchos temas que nos interesan especialmente y por eso estamos muy contentas de tenerte aquí. Agustina Calegari, esta maravillosa argentina que tenemos hoy invitada, además de todo, pues viaja muchísimo porque trabaja para el Foro Económico Mundial, el que conocemos muchos como el WEF. Y adicionalmente, Agustina ha sido una muy importante activista en la región de muchas de las conversaciones sobre el Internet y cómo se manejan las políticas públicas y cómo deben trabajar en conjunto muchas de las organizaciones públicas y privadas para que tengamos un mejor Internet, una mejor inteligencia artificial. Encantados de tenerte y bienvenida. Gracias, Analu, por la presentación. Como buena argentina tengo mi mate al lado mío para charlar un poco de temas de inteligencia artificial. Como vos bien decías, sí, nos conocimos hace mucho viajando en algún evento relacionado con Internet, y para mí también es muy lindo estar acá con ustedes hoy porque mi primera carrera fue comunicación. Yo quería ser periodista o algo por el estilo y en algún momento me crucé con los temas de más políticas de medios, en ese momento políticas de Internet, y le metí de lleno para ese lado, pero mi lado de comunicadora siempre está latente y me gustaría explorar un poquito más, así que esto es una oportunidad perfecta para eso. Bueno, qué maravilla. Entonces este podcast puede ser el primer paso. Sí. Y para contrarrestar tu mate, yo tengo aquí café colombiano, listo también para nuestra charla. Óyeme, Agustina, y después de dar tantas vueltas por el mundo y estudiar por todos lados, ¿qué fue lo que te hizo realmente como apasionarte por el tema de la tecnología y cómo terminas tú trabajando en una institución internacional como el Foro Económico Mundial? Esa es una pregunta difícil de responder. Siempre tuve ganas de trabajar en cosas relacionadas con medios. Y desde que era chiquita me acuerdo, bueno, no voy a revelar mi edad a esta altura, pero ya teníamos acceso a ciertos programas de enciclopedias, de viajes por el mundo, y siempre pasaba horas viendo qué había de nuevo cuando todavía el acceso a Internet estaba recién llegando. Y cuando descubrí que tenía la posibilidad de conocer diferentes culturas, diferentes lugares del mundo también, con lo que hace posible también las conexiones entre personas cuando corres la barrera de la distancia física, dije, es por acá. Y una cosa me fue llevando a la otra y ahora estoy, bueno, como vos decías, trabajando en temas de políticas de AI. No me considero una experta en tecnología en ese sentido de techie, pero sí me gusta pensar las cuestiones sociales, las cuestiones políticas que están detrás de la adopción o de cómo usamos la tecnología en nuestras sociedades. Oye, Agustina, tú viajas todo el tiempo, pero hubo un viaje que para nosotros fue muy importante, que fue cuando en la última reunión de Davos del Foro Económico Mundial se discutieron muchos temas importantes sobre la IA
pero como no todo el mundo sabe qué es lo que pasa en Davos, ¿nos puedes contar un poquito qué es lo que se hace allá y por qué es importante para todas las personas que estamos acá interesados en aprender más sobre la inteligencia artificial? Sí, Davos es uno de los eventos que organiza el Foro Económico Mundial, que tiene lugar en la ciudad de Davos, en Suiza. Y lo que hace es, todos los años, desde hace más de 30 años, si no me equivoco, es convocar a líderes mundiales de alto nivel para tener conversaciones sobre los temas vigentes o más trascendentales para la sociedad en ese momento. Y este año, en el contexto geopolítico actual, uno de los centrales, por no decir el central, fue el tema de inteligencia artificial. Y de nuevo, como decía, ese es un espacio donde líderes de todo el mundo van a contraponer ideas sobre qué está pasando en torno al desarrollo de tecnología y cuáles son las tendencias y los desafíos, sobre todo, que tenemos para el próximo año. Y tú mencionabas que parte de lo que habían hablado justamente era el tema de adopción de inteligencia artificial. Y mencionaste la primera vez que hablamos una palabra que se me quedó, que fue el tema de una adopción que genere valor. Tú puedes explicarle a la gente que no está tan familiarizada con esto del Internet. Primero, ¿qué es la adopción? Porque no todo el mundo sabe. Y segundo, ¿qué quiere decir eso de que agregue valor? Sí, viste que nos encanta hablar con palabras difíciles a los que trabajamos en estos temas. Una adopción que genera valor creo que viene por el lado de que cuando adoptamos tecnología, haciendo inteligencia artificial una de ellas, no está en lo que usamos, sino en este caso en, podría decirse, a nivel personal, lo que te resuelve, porque no se trata de adoptarla porque está de moda o porque todos estamos hablando de inteligencia artificial, sino que se trata de que realmente te cambie algo concreto, que te ahorre tiempo, que te ayude a tomar mejores decisiones, que te abra una puerta que antes estaba cerrada. Y esto pensándolo desde el enfoque de personas, después desde el enfoque de organización o gobiernos puede haber distintas formas de definir ese valor. Pero a nivel sociedad también el valor va a ser distinto para cada persona. En ese sentido, llevándolo por ahí al día a día, para una mamá puede ser organizar la semana, para un contador revisar un contrato más rápido, para un emprendedor atender clientes a las 2 de la mañana sin estar despiertos. Y llevando un poco al nombre de este podcast, me parece que la pregunta, de nuevo, a nivel personal que podemos hacernos es que si esto me está haciendo la vida más fácil o más buena, la buena vida con buena IA, y cómo podemos aprovecharlo para eso. Uno de los desafíos actuales es que traducir ese valor concreto a nivel social, a nivel empresa, es difícil y en muchos casos esa traducción no se está dando de forma directa. Hay mucha inversión, por ejemplo, en torno a inteligencia artificial, y todavía no está claro qué está dando a cambio. Son unas preguntas un poco más complejas que se está dando desde la perspectiva de negocios y de empresas. O sea que lo que termina pasando es que si yo tengo una pequeña empresa y no sé, vendo pasteles y viene alguien y me dice tienes que usar esta herramienta de IA porque te va a revolucionar el negocio y haces una inversión y luego tienes dificultad para entender realmente, bueno, ¿cuánto me ahorré? Porque claro, es difícil medir esas eficiencias. ¿Es algo por el estilo? Sí, exacto. Por ahí hay mucha adopción de ciertas empresas, pero después cómo eso se está traduciendo en que genere más retorno de inversión o que genere más ganancia o identificar de dónde viene no es tan claro. Entonces hay mucho trabajo que se está poniendo detrás para poder cuantificar esa adopción. Y tal vez en Latinoamérica, bueno, no tengo las cifras exactas, pero de lo que investigamos un poquito, el 99.5% de las empresas en nuestra región son pequeñas o medianas empresas, son chiquitas, pero generan aproximadamente, es brutal, el 60% de los empleos formales en nuestra región. Si tú pudieras hablar con esas personas que tienen ese emprendimiento, esos negocios, ¿cuál crees que sería como el primer paso o una primera recomendación para decirles vale la pena apostarle a utilizar estas herramientas para hacer su vida más fácil? Yo creo que, como vos decís, en la región hay muchísimas pequeñas empresas donde por ahí para ellas empresas suena distante el tema de inteligencia artificial. Y también todos los que estamos en este ecosistema es muy abrumadora la cantidad de información. Entonces saber por dónde empezar es difícil. Y yo diría que para no caer en pensar que por el hecho de que adoptaste esa solución que te quisieron vender o una de las cosas que viste en algún reel te va a solucionar o por el solo hecho de adoptarla va a haber un cambio, yo digo que lo primero no sería empezar por la tecnología, sino empezar por el problema que
en mi empresa, como dueño de la empresa, me gustaría resolver, por ejemplo. Y pensando en una empresa que tiene poquitos empleados, puede ser pensar en la tarea que más le pesa en su día, la que posterga, la que le roba tiempo, la que hace a las 11 de la noche cuando ya no queda más tiempo. Y puede ser responder los mismos mensajes de clientes una y otra vez, puede ser escribir publicaciones para redes, puede ser armar un presupuesto, no sé, como identificar la tarea de punto de partida. Y después, una forma puede ser también probar las herramientas gratuitas que están disponibles ahora. No es necesario invertir millones para poder adoptarla. Incluso creo que era CEPAL que había hecho un reporte de adopción de inteligencia artificial de empresas o en general de inteligencia artificial, y una de las formas en que medía el nivel de adopción en Latinoamérica era por el tipo de uso que se le estaba dando a herramientas como ChatGPT o Gemini o Claude, que son por lo menos el primer paso de un acceso más económico, y era muy alto en el sentido de que se está usando, nada más que por ahí incluso en el sentido de medir esa adopción y ese valor no está tan claro. Entonces sería prácticamente buscar ese problema e ir probando. Yo creo que la curva de aprendizaje es más corta de lo que la mayoría de las personas se imagina, y el impacto, de nuevo, si se tiene claro qué se quiere hacer con la tecnología y con la IA, puede ser enorme, justamente por eso, porque los recursos son limitados y cada hora cuesta, básicamente. Me encanta eso que dice Agustina, cómo la tecnología ayuda, pero no es un sustituto. Entonces, no es que yo traigo la inteligencia artificial y automáticamente todo se me soluciona en la empresa, sino que yo tengo que pensar qué hace mi empresa, cómo son mis procesos, qué es lo que quiero mejorar. Y ahí empiezo a jugar con las herramientas que existen para ver de qué forma me pueden ayudar en eso. Me encanta ese enfoque en el que hemos insistido mucho, y es aprovechen lo que ya está disponible, ¿no? A lo que ya tienen acceso, que ya es gratis, y empiecen a jugar. Y esa es la forma más fácil de adoptarlo. Por adopción, para los que no están familiarizados, nos referimos al uso de la inteligencia artificial. Una cosa que me muero de la curiosidad que nos cuentes, Agustina, es uno de los temas en los que estás, digamos, en conversaciones con el resto de la gente, es justamente este tema de que la gente use Internet y use inteligencia artificial y use tecnología. Pero entonces, en tu trabajo a ti te incentivan que uses inteligencia artificial, ¿tú sí la usas? Sí. Primero me faltó hacer un disclaimer al principio, que estoy hablando a título personal. Claro. Sí, eso es muy importante. Pero primero que dentro del foro yo soy parte del Centro por la Excelencia de la Inteligencia Artificial. Entonces sería un poco contradictorio que no nos incentiven el uso. Y también el caso del centro donde trabajo es un poco particular. Yo, como decía, trabajo en temas donde me ocupo más de políticas de inteligencia artificial, relacionado con la competitividad de países, de infraestructura, de gobernanza, de transformación de industrias, con mucha relación con empresas, con gobiernos de todas partes del mundo. Y nos ocupamos de avanzar discusiones, de avanzar proyectos. Pero también una parte del trabajo o de la responsabilidad que tenemos dentro del Centro de Inteligencia Artificial es pensar cómo adoptamos la inteligencia artificial nosotros mismos desde la organización. Y yo te dije antes, yo no soy la más técnica y no soy la más técnica del equipo, y hay momentos en que incluso me abrumo porque va avanzando tan rápido algunas de las herramientas que podemos utilizar, que el detalle técnico me supera. Por eso vuelvo por ahí a la pregunta, ¿qué es lo que yo necesito y cómo este tipo de herramienta me puede ayudar a mejorar esa tarea o a solucionar problemas? Y entonces digo, por ahí, si para mí, que estoy en este tema todos los días, es un poco abrumador, me imagino también a alguien que está descubriendo desde cero. Y con eso lo que digo también es que la inteligencia artificial no debería ser solo una cosa del equipo técnico. Creo que todos también tenemos un rol para jugar en términos de cómo la vamos usando, cómo la vamos adoptando y qué lugar tiene eso en el desarrollo de nuestro lugar de trabajo. Yendo a los ejemplos que dábamos antes para pequeñas empresas, por ahí hay alguien que está más avanzado en el uso de inteligencia artificial y trae nuevas ideas a alguien del equipo técnico, y es necesario que se dé esa comunicación para poder justamente identificar cómo adoptarla y ahí que nos genere ese valor que nos referíamos. O sea, ya no se vale eso de llamen al señor del área de cómputo para que resuelva, como ¿No? en mis épocas, que algo fallaba y
llámenos el de tecnología. Y todos salían corriendo. Cuando decías que trabajabas en tecnología, te llamaban a vos y nosotros hacemos policy. Yo te mando a reiniciar el módem. Es todo lo que puedo hacer, el router. De acuerdo, también me ha pasado. También, ¿viste? Y yo digo, ay, eso no lo sé. Da mucha curiosidad. A través de la inteligencia artificial uno puede tener agentes que le puedan ayudar a uno en el trabajo. ¿Tú usas los agentes de inteligencia artificial? Y pues nos puedes contar un poco qué es eso, cómo se come. Ay, todavía, o sea, dentro de mi trabajo actual, una de las discusiones que estamos teniendo este año es cómo va a ser la gobernanza, es decir, la gestión de estos agentes, qué principios se les va a aplicar y quién es responsable si un agente hace algo mal. Pero yo todavía no lo estoy usando directamente. Y respondiendo primero para los que no saben qué es un agente de inteligencia artificial, que es un término que en los últimos 3 meses, creo, sí, no mucho más de 3 meses, por ahí 6, venimos escuchando mucho, pero no sé qué tan bien se explica y tampoco sé qué tan bien lo voy a explicar yo, pero lo voy a intentar. Yo creo que hasta ahora la mayoría de nosotros, y que fue de los cambios que nos trajo ChatGPT ya hace varios años, que usamos la IA como si fuera un chat, o es un chat. Le haces una pregunta o le das un prompt, te responde, le haces otra pregunta, te responde, le hablas. Vos tenés que estar ahí en cada paso dando las instrucciones de lo que querés saber, lo que querés preguntar. Y acá es donde viene la diferencia con un agente, porque un agente es una inteligencia artificial que le das un objetivo, no una instrucción puntual, y ella, vamos a decir que la gente es femenina, y con todo lo que va a hacer seguramente. Multitasking. De pronto hace multitasking también Una como nosotros. multitasking, ella decide cómo llegar a ese objetivo. No sé, por dar un ejemplo, le puedes decir, investiga los 3 principales, no sé, competidores de nuestra empresa, de que estamos hablando de empresas. Resumí su propuesta de valor y mandamos un informe por mail antes de las 6 de la tarde. Y la agente va y lo hace, busca esa información, la procesa, redacta el resumen y lo envía sin que vos estés mirando cada paso. Y creo que ese va a ser un cambio muy grande en términos de cómo avanzamos las tareas. Y ahora configurar un agente, están habiendo muchos tutoriales, muchas instrucciones de cómo hacerlo y muchas empresas que ya ofrecen eso para empezar a usarlo. Creo que la diferencia es entre tener una herramienta y tener a alguien que sigue un proceso por vos. Y todavía esas etapas tempranas para la mayoría de los equipos no es clara y va a ir cambiando también. Sí, eso es una curva de aprendizaje distinto, porque ahora toca no solo aprender cómo funciona, sino aprender a ponerle límites, qué se le permite y no se le permite hacer, porque como todo, también puede meter la pata Como un fácilmente. adolescente, Sí. que tienes que empezar a decirle cómo tiene que hacer, pero va a ser muy interesante, ¿no? El proceso. Y ahí a nivel de discusión internacional, lo que estamos debatiendo y que incluso la semana que viene tenemos una sesión de esto en un evento en DC, es sobre esto, cómo va a ser la gobernanza de estos agentes. Si pasa algo, ¿quién va a ser responsable? ¿Qué principios internacionales se le va a aplicar? Si hay una necesidad de un humano en la lupa, es de la traducción, cómo se hace el oversight, cómo son las prácticas de transparencia, son todas discusiones que se están dando ahora mismo. Bueno, Agustina, ¿y qué otras temáticas tienen prioridad dentro de lo que viste en Davos que sea interesante para que la gente conozca? Bueno, yo creo que una temática central está relacionado con todo el tema de seguridad digital y sobre todo en un foco muy grande de protección de niños y adolescentes también en el contexto de inteligencia artificial. También hay muchas discusiones en ese sentido de qué tipo de contenido la IA está generando y cómo usuarios podemos detectar cuando un contenido es verdadero o no. Y esas son temáticas también relacionadas de cómo como sociedad estamos usando la inteligencia artificial y qué preguntas nos tenemos que hacer en cómo queremos que la inteligencia artificial impacte en nuestras sociedades. Yo ayer, por ejemplo, estaba viendo un video de un niño lavándole los dientes a un caimán y me dio risa, pero Sí. la verdad es que no sabía si realmente era verdad o era falso, porque empecé a investigar y decían pues que parecía inteligencia artificial, pero supondría yo que así como la tecnología está dando las oportunidades de hacer cosas que no son ciertas y crear videos que no son ciertos,
como hemos visto en otros episodios de este podcast, pues nos va a dar también las herramientas para armarnos y poder encontrar que la información que nos interesa es veraz o no, y Sí. pues eso nos va a ayudar muchísimo. Seguramente será una evolución, pero ya les contaré si era verdad o no. Bueno, hay muchas cosas interesantes, porque por un lado está el tema de la creatividad. Hay contenido muy creativo y también en términos de creación, bueno, justamente lo que pasó es que bajó dramáticamente el costo de producir contenido de cualquier tipo, falso o no falso. Antes, crear contenido requería mucho dinero o incluso crear contenido falso requería recursos o habilidades técnicas. Y ahora prácticamente cualquiera puede generar imágenes, audios, videos con herramientas accesibles y gratuitas. Y esto no significa que todo lo que veamos vaya a ser falso, pero necesitamos tener ese ojo crítico para poder diferenciar, porque incluso, como vos decías, Nalu, por ahí nosotros estamos en estos temas y igual nos cuesta. Por ejemplo, el otro día a mí me pasó con unos amigos, estábamos haciendo una competencia de a quién le crecía una planta primero. Y sí, no voy a dar mucho contexto, pero cada uno se pone una foto. Las cosas que hace uno cuando está aburrido en Ginebra. Y mi planta está acá, está ahí, es un boñato que no le ha salido ni una raíz. Y de repente un amigo manda, su planta estaba re avanzada. Exuberante. ¿Qué está haciendo? Si él era el que más preguntas tenía. Pasó, bueno, dije, ¿qué estoy haciendo mal? Me puse a pensar. A la semana manda de nuevo y ya era avanzadísimo. Y éramos dos los que trabajamos en temas de tecnología y ninguno de los dos nos ocurrió pensar que lo había hecho con ella y nos estaba en argentino boludeando. Y después vi que había como que tenía 6 dedos en una de las fotos. Pero de nuevo, es como pararse a pensar un poco qué estamos viendo y no perder de vista también qué está pasando con la circulación de contenido o de imágenes y de información. Es importante porque te agarran desprevenidos. Y creo que incluso hay casos que un empleado fue engañado por una videollamada deepfake haciéndose pasar por el jefe y transfirió millones de dólares. O los casos de bullying también. Casos de bullying, sí, también más concreto. Y creo que había temas de contenido falso de deepfakes, solamente había alrededor de 500.000 en línea en el 2023 y ahora ya estamos tipo en 8 millones, 20 millones, o sea, un crecimiento anual del 900%. Entonces también es necesario eso que decíamos, esa perspectiva crítica de preguntarse si algo es real o no, y está siendo cada vez más difícil darnos cuenta porque la creación es muy buena y la gente es muy creativa también. Y justo en esas discusiones, pues que nos da mucha curiosidad porque claro, hay una, digámoslo así, élite de personas que se está reuniendo en Davos, en Estados Unidos, en Europa, discutiendo cuál es el futuro de cómo se va a manejar la inteligencia artificial, cómo se va a regular muchos temas. ¿Tú crees, Agustina, que la voz de la persona de la calle, de los empresarios, de mi tía, de cualquier persona que está acá, está siendo tenida en cuenta o las discusiones están demasiado en una nebulosa entre técnicos y expertos? ¿O crees que definitivamente hay un balance o qué podría mejorar para que realmente todos sintiéramos que hacemos parte de esta conversación y que no es un tema de unos cuantos? Esa es una de las preguntas que a mí particularmente más me interesan y a las que le dedico mucho trabajo en el sentido de pensar cómo las distintas partes interesadas o desde diferentes lugares nos involucramos en el desarrollo de tecnología en general. Otra de las cosas que yo digo es, bueno, a mí me interesa tecnología y busco esas formas de involucrar a más voces que estén trabajando, que estén interesadas en el tema, voces de nuevas generaciones, sobre todo cuando se trata de temas de niños y adolescentes en Internet. Pero hay otros temas súper importantes como podría ser el cambio climático, pero yo no me involucro. Entonces, todos creo que no va a suceder y por ahí no es que todos queremos estar involucrados en ese tema. Yo siento que para el que tenga interés tiene que haber esos caminos para poder involucrarse o por lo menos saber, porque también tenés que desarrollar ese interés y no sabes que existe y que se puede. Tiene que haber esos caminos para que las diferentes perspectivas sean tenidas en cuenta. Y respondiendo a su pregunta, la respuesta honesta es que no es lo suficiente. Las decisiones más importantes sobre cómo se desarrolla y regula la inteligencia artificial se están dando en grupos
no quiero decir reducidos porque lo que se busca es que estén todas las partes interesadas, pero todavía hay gran trabajo por hacer en el sentido de cerrar brechas de participación, por ejemplo, de países del sur global, de involucrar académicos de otras regiones y no de los principales centros académicos, mantener también la perspectiva de mujeres y de otras poblaciones vulnerables en estos contextos, y todavía hay mucho trabajo por hacer y falta bastante. Bueno, pero eso es lo más emocionante, que todavía caben todas las ideas posibles para que la discusión pues tenga más aportes de toda la sociedad. Así que vamos a tener para charlar mucho rato. Sí, sí, sí. No, también es muy interesante en el sentido de buscar esos mecanismos para que lleguen las visiones, porque también lo que pasa bastante, o por lo menos lo que me pasa a mí, es que a veces tenemos unas discusiones de temáticas que son muy abstractas, por eso también me parece interesante estar con ustedes hoy como para bajar estas discusiones a temáticas del día a día. Y puede ser, no sé, con un tema de remoción de contenido en línea, un tema que yo trabajo bastante desde el sentido de seguridad digital, y después me puede pasar que voy a tomar un café con un amigo que está teniendo un problema por un contenido que no fue removido, que fue removido, y la realidad es más compleja y hay De lo que consecuencias parece. que no son tenidas en cuenta después en el desarrollo de esas intervenciones. Entonces siento que hay trabajo por hacer en términos de cerrar esa brecha entre lo que pasa en el día a día, y creo que es lo que pasa mucho por ejemplo, entre los colegios y después cómo se utilizan plataformas o redes sociales, pero a la vez siento que hay bastantes organizaciones en la región que están trabajando para cerrar esa brecha, y lo que buscamos, o lo que busco también desde el trabajo que hacemos, es por ahí identificar esas buenas prácticas o qué están haciendo estas organizaciones y ver si puede ser escalable también a otras comunidades, a otras regiones, y generar mayor impacto. Oye, y con eso que estás diciendo y en aras de seguir bajando la conversación, como dices tú, de toda esa gente, digamos, con la que has hablado, viendo lo que está pasando a nivel global, pero también lo que pasa en Latinoamérica, ¿hay, digamos, alguna conversación o una entidad, una persona que te haya impactado, digamos, por la forma en que ve la inteligencia artificial y que pueda contribuir justamente a esto? No sé, un político, un empresario, un emprendedor, gente de la academia. Tú tienes tu exposición a mucha gente. Sí, me es difícil elegir una, así que voy a decir dos, me parece. Primero, ya que estamos con lo latinoamericano, hace poco tuve la suerte de entrevistar en una charla para el foro a Juan Lavista Ferrés, que es uruguayo y es director del laboratorio para la AI para bien de Microsoft, y es un laboratorio que lleva más de 100, 200 proyectos en el mundo aplicando la inteligencia artificial para solucionar problemas de salud, de sostenibilidad, de acción humanitaria, de accesibilidad. Y lo que me gustó del abordaje que tenía este latino es que no es solo lo que hace, sino cómo lo pensaba. La pregunta que se hacían cuando buscaban resolver el problema era cuál era el problema y para quién. Y habían varios proyectos interesantes en la zona del Amazonas, o incluso para trabajar temáticas de salud en poblaciones más alejadas de la región. Entonces, yo trabajo mucho alrededor de las problemáticas. Y el enfoque de este laboratorio y de otros que tienen un abordaje similar es, bueno, en las soluciones, en lo que está ahora en este momento generando impacto y soluciones concretas. Y dije dos, o sea que voy a nombrar otra más. Global sería. A mí me impacta mucho el trabajo de Daniela Modey, que es la cofundadora de Anthropic, porque no hay tantas mujeres con liderazgo técnico en el desarrollo AI en este momento. Y no es solo por lo que construye, sino por cómo habla sobre la responsabilidad de construirlo. Y esa combinación entre la ambición tecnológica, porque también está muy claro eso, con la conciencia sobre el impacto que la inteligencia artificial está teniendo, me parece interesante y me parece que es justamente lo que necesitamos. Además, súper lindo, Agustina, porque nos acerca al tema de que hablar de un laboratorio de inteligencia artificial suena como, ¿qué hacen allá? Eso suena como todo En la estratosfera. en la estratosfera, y resulta que al final es gente sentándose a pensar en los problemas del día a día. Yo necesito un día para que me ayude a lidiar con mi banco. Yo como Sí. que los voy a llamar, porque Sí. no, es como realmente comunidades, personas que tienen necesidades puntuales, problemas que realmente impactan el día a día de las personas y de las comunidades, lo que ellos están pensando. No están por allá pensando en la comunicación con los marcianos. Bueno, de pronto algunos sí, Sí. pero con los extraterrestres, pero hay unos muy sentados en la tierra pensando en realmente las comunidades, así que es muy lindo ver cómo desde la inteligencia artificial la gente súper técnica se sienta con personas que tienen
una visión más cercana a la sociedad, a la solución de los problemas comunes, con diferentes profesiones. Entonces tienes que sentar al agrónomo con el ingeniero, o tienes que sentar al doctor o al que esté experto en conectar con la población que necesitas impactar, y realmente a veces es simplemente hasta personas que puedan conectarse para poder entender la necesidad de los adultos mayores. No todo el mundo tiene esas habilidades, y pues realmente por ahora que yo entienda, no hay ningún agente de AI que pueda sentarse a entender la problemática de un adulto mayor que está en un lugar de reposo, o en una persona que está en el campo tratando de solucionar una plaga. Así que creo que es una bonita forma de pensar que los laboratorios de AI no están por allá pensando en la nebulosa, sino que realmente están aquí, cerca de nosotros. No, y también con tu pregunta anterior de quiénes pueden participar, me parece que esa es una forma también de llegar al usuario de pie, en un contexto en que otras discusiones pasan muchísimo más arriba, y de nuevo, por ahí no es para todos, por ahí no, pero esta forma de impactar desde el problema, desde las prácticas del día a día, es donde se puede tener un impacto distinto. Oye, y hablando del día a día, una de las cosas pues que buscamos en este podcast, o digamos el principal objetivo, es que de hecho la gente viva mejor con un uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Tú sientes que a ti te ha mejorado la vida? ¿Te ha traído más balance? ¿Cómo en qué la usas? De pronto nos des un par de ejemplos que sean útiles para la gente que nos está oyendo. Bueno, sí, yo la uso mucho, la verdad. Y me acordé de un ejemplo personal ahora que estamos hablando de los laboratorios de IA. Creo que cuando ustedes me contactaron para este podcast, yo estaba de viaje, y en el viaje me agarró dengue. Me dio dengue, que es un problema, que es una enfermedad muy normal en la región. Y no solo usé la IA para chequear mis síntomas, porque dije, esto no está yendo, esto no es algo leve, que fue corroborado luego por un médico, sino que también dije, ay, a ver, ¿qué hay con inteligencia artificial relacionado con el dengue? ¿Cómo puede ser que este problema no esté solucionado como enfermedad, pero también en sentido de vacunación? Porque digo, ¿cómo no estaba vacunada? Y ahí, por ejemplo, me encontré con una empresa o startup brasilera que habían usado IA durante el brote de dengue para conectar pacientes con enfermeros en sus casas, y terminaron vacunando a, no sé, muchísimas personas. Y no era de nuevo un laboratorio lejano, era un equipo latinoamericano resolviendo un problema latinoamericano, muy latinoamericano, con las herramientas disponibles de inteligencia artificial. Y esos son los impactos que me parecen interesantes. Pero volviendo a tu pregunta de cómo uso la AI, sí, como decía, en el trabajo lo uso muchísimo. Me hace ganar tiempo y pensar también desde otras perspectivas. Para eso lo uso mucho, para tratar de identificar dónde dentro de mi forma de pensar hay gaps o cosas que se puedan mejorar. Y eso lo hago porque la inteligencia artificial me ayuda a gastar menos tiempo en tareas mecánicas, no sé, resumir notas, redactar borradores, organizar la información, y ahora puedo invertir por ahí el tiempo en otras cosas o en otras partes del trabajo que me gustan más, como pensar estrategia, identificar fallas en los argumentos y mejorar ciertos procesos y proyectos. Y eso en el trabajo lo uso mucho. Y en lo personal también lo usé para chequear cosas del dengue, pero también lo uso para ordenar rutinas, por ejemplo, suplementos, hábitos, con el horario, y me ayuda a armar algo coherente y personalizado, que obviamente después hay que validar con un profesional, porque la IA no va a reemplazar a un nutricionista o un médico, pero como punto de partida para organizar información y hacerle mejores preguntas por ahí a ese profesional, me parece muy útil. Y una cosa más, como los ejemplos que daba que tienen en común, es que, y este también es el enfoque que yo le pongo a lo que uso, es que la inteligencia artificial no toma las decisiones por mí, sino que me ayuda a estar mejor preparada para tomar esa decisión. Pero uno tiene siempre la tentación de preguntarle para que decida por uno. Por ejemplo, yo estaba analizando unas opciones para un crédito, y claro, los bancos te mandan 7,000 documentos en chino avanzado para una ignorante como yo. Entonces yo como que le dije, bueno, ¿cuál es la mejor opción? Y claro, quieres que hace que sea la bola de la bruja que te dice cuál es el futuro. Y pues El oráculo. el oráculo. Y es como, yo quiero que sea un oráculo y me diga cuál es la mejor opción. Y realmente terminaba peleando, pero no, yo quiero saber, y no, es que no te puedo decir la respuesta correcta. Y al final la respuesta fue, bueno, me toca decidir a mí, pero me dio un montón de herramientas y me explicó un montón de términos
de estos de los bancos que uno no tiene ni idea, me los aterrizó, Sí, me los puso en un cuadrito donde me sí, comparó todo, peras con peras y manzanas con manzanas, sí. y ya eso te hace más fácil la vida y pues te hace poder enfocar tu energía en el real análisis, que era enfocado en el riesgo, en los planes, en las cosas más personales que ninguna inteligencia artificial tiene, sino que están en nuestras cabezas. Sí, no, y obviamente que lo que yo estoy diciendo es como el escenario ideal. Yo también a veces quiero que la IA tome decisiones por mí. No voy a negar ni afirmar que lo he usado para el tarot también. Ay, pero ¿para qué? Cuenta, cuenta. ¿Qué tal funciona? Mis amigas astrólogas no van a querer que dé esta respuesta. Yo creo que funcionó bastante bien. Lo conté una vez en una juntada con amigos y me dijeron, Agustina, vos trabajás en esto, no puedes estar usando la inteligencia artificial. Y yo dije, bueno, pero me pareció como que iba. Y después uno de mis amigos dijeron, a ver, probemos. Y estuvo bastante bien. Ay, sí, sí. Mira tú. Interesante, o sea, de nuevo, hay que pensarlo también desde otros lados y cuestionar también, pero me pareció como un ejemplo interesante. No, Sí. mis usos sí son más aburridos. Yo lo usé el otro día para que me ayudara a comparar los colegios para mis hijas, porque acá en Estados Unidos ya les toca cambiar de colegio. Y lo mismo, toca ponerle igual su dosis de pensamiento crítico ahí, porque hay algunas cositas en las que se descacha, como decimos en Colombia, pero sí le da una cantidad de información buenísima. Para el tarot todavía no lo he usado, pero me está tentando el tema porque ya más de un invitado ha dicho, uy, yo lo uso para eso. Yo creo que nos va a tocar invitar a un astrólogo, a algún experto en esto que nos diga cómo usa, porque seguro que la usan y la usan mejor que nosotras para Puede ayudar a ser, hacer puede todas ser. esas cosas del tarot. Habrá que verlo, puede ser Puede ser. interesante. Y ahí habría que comparar también, porque yo lo probé con uno y después probé con otro modelo y dije, este no me convence tanto, por ahí no estaba entrenado en ese. Hay uno más futurístico que otro. Claro, claro, habría que verlo, habría que verlo. No soy la experta en el tema, así que no puedo decir, pero me pareció algo divertido. Bueno, y ya que Claudia estaba hablando de los colegios, a nosotras nos tocó adaptarnos a la inteligencia artificial en el camino de golpe. Bueno, tú eres mucho más joven que nosotras, pero por ahí fue una adaptación, pero estamos pensando un poco, ¿cómo ves tú el tema de cómo están los jóvenes, los chicos que están en el colegio adaptándose a la IA? Bueno, creo que está alineado con lo que veníamos diciendo antes, esa necesidad de pensamiento crítico y de hacerse las preguntas. Que si bien no es mi trabajo diario, no estoy involucrada, lo que sí siento es que nos estamos demorando también. Y lo digo también desde un lugar personal. Yo hice mi última maestría antes de que apareciera ChatGPT. Entonces, bueno, ustedes, creo, y yo como millennial, el otro día leía una nota que decía que somos de la última generación que aprendió a pensar, a investigar y a construir un argumento sin la inteligencia artificial. Entonces, también me pregunto qué hubiese sido diferente si la hubiéramos tenido antes. Pero es esa tensión que es lo que los sistemas educativos tienen que resolver y que no se está resolviendo tan rápido. También porque los sistemas educativos son estructuras enormes y lentas por diseño, y la inteligencia artificial es todo lo contrario en el sentido de la velocidad que está avanzando, que ninguna institución puede seguirla tan fácilmente. Entonces, diría que lo que me preocupa no es que los chicos usen la inteligencia artificial. Hay mucho debate también ahora sobre uso de redes sociales, pero ese es otro tema. Eso ya está pasando con o sin permiso, dentro o fuera de la escuela. Lo que me preocuparía más es cómo estamos preparando para usarla, porque no sabemos ni siquiera usarla bien, qué significa bien. También es una pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad. Saber cuándo confiar en ella, cuándo no, con todo el contenido artificial que vemos, cuándo ser críticos, cómo complementarla por ahí con otro tipo de interacciones, son algunas de las preguntas que me parecen centrales y creo que se está discutiendo. No sé si lo suficiente, porque no es el tema que llevo, pero es uno de los temas primordiales. Y Claudia, tú que tienes hijas como en etapa escolar, ¿tú cómo lo ves? Para mí es un gran enigma. Yo creo que la mayoría de los colegios, de hecho, no han dado el paso muy en serio a involucrar la inteligencia artificial todavía. Entonces, creo que hay un camino largo por recorrer. Sin embargo, en el colegio de mis hijas, por ejemplo, la profesora ya las incentiva a que usen una aplicación que está diseñada para diseñar, valga la redundancia, quizzes sobre los diferentes temas. Entonces está avalada por ella porque ya le han nutrido, digamos, toda la información que es fidedigna, y los niños pueden usarla para repasar los conceptos y prepararse para Chévere. los exámenes. Eso me parece súper chévere.
pero sí creo que hay una labor muy fuerte todavía por hacer en cuanto a cómo ayudarle a los niños a que la usen, pero que no por eso pierdan la habilidad de aprender por ellos mismos ciertas cosas que les permita juzgar lo que la inteligencia artificial les arroje, ¿no? Un poco, digamos, lo que vivieron nuestros papás con el tema de la calculadora, ¿no? La gente decía, no, no, es que no van a volver a pensar y no van a volver a hacer ecuaciones. Y no, no es cierto, la gente sigue aprendiendo eso, pero le permite hacerlo más rápido. Aquí lo importante es que sepa cuando le dé el resultado si el resultado sí es de verdad o no, ¿no? Si se puede fiar de él. Pero sí creo que hay un camino muy grande por recorrer. Sobre lo que decís, el otro día leí un artículo que llaman a a las nuevas generaciones que vienen ahora, la generación prompt. Sí, sí. Como que, bueno, y volviendo al tema, es como cómo preparar el prompt, cómo cuestionarlo, cómo también es una habilidad que va a haber que desarrollar, pero también algo que es importante resaltar, que es cosas que no tiene la inteligencia artificial, por lo menos todavía, es ese juicio ético también, la empatía. Bueno, ahora hay más cosas éticas dando vuelta, empatía, creatividad más profunda, podría decirse, y ese pensamiento propio al final nosotros tenemos. Pero mira que ya es intuitivo, ¿no? Para las nuevas generaciones Sí. es medio intuitivo. El otro día estaba haciendo la portada, justamente el thumbnail para uno de los videos del podcast y mi invitado no tenía una foto para compartirme. Entonces me tocaba tomar una de internet y ponerla en lo que ya había armado para la carátula. Y mi hija fue la que me dijo, no mami, ven, yo te enseño. Eso lo haces facilísimo en Canva. Y ella me ayudó a reemplazar una cara por otra y ya, y quedó perfecto. Y pues ella tiene 10 años, ¿no? Yo soy muy positiva de que esto, como tú dices, va a ser explotar una cantidad de talentos y de imaginación y de creatividad que nosotros no estamos acostumbrados. Tal vez diría yo, pero yo soy muy positiva. Pero yo sí veo que hay un potencial muy grande y que esos chicos que están en esta etapa y que tienen esta herramienta que nosotros no tuvimos, porque a mí me tocó hacer las tareas calcando y yendo a buscarla en la biblioteca, yo creo que va a hacer que sean unas personas que además van a tener más tiempo para eso, para el pensamiento crítico, porque pues nosotros gastábamos mucho tiempo copiando, buscando, trayendo, haciendo cosas que al final no nos estaban desarrollando ese pensamiento crítico sobre los No, sí. problemas de la sociedad ni sobre nada. Así que bueno, hay que ver qué tal pasa. Nos tocará esperar unos años para ver si nos equivocamos o no. Y bueno, Agustina, con todo esto que tú estás oyendo constantemente en tus reuniones y la gente a la que estás expuesta, volviendo al tema de la futurología, ¿tú cómo te imaginas esto en unos años? Ir como que, ¿qué más te ocupa la mente de lo que puede venir, no sé, a 5 años con la inteligencia artificial? Ay, me parece una pregunta súper difícil porque, de nuevo, cuando a veces escucho a líderes como que ni ellos saben exactamente qué va a pasar. Y eso puede sonar preocupante a la vez y a la vez como siendo más positivo de, no, de que está todo por hacerse también. Y hay una frase que me gusta mucho en mi vida personal, pero también creo que se aplica perfectamente a este momento, que es que tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en un año, ¿viste? Cuando nos ponemos la lista de objetivos y decimos todo esto vamos a hacer en un año, y a subestimar lo que podemos hacer en 5. Si mirás para atrás todo lo que hiciste en tu vida o tus objetivos los 5 años, seguramente avanzaste muchísimo. Y creo que es en ese momento donde estamos con la inteligencia artificial. Si bien vemos que está avanzando muy rápido, incluso en un año, en 3 meses hemos avanzado rapidísimo, creemos que en un año van a venir los robots y nos van a reemplazar, y me gustan todos esos memes de los robots tomando el trabajo en Latinoamérica, pero cuando no pasa, decís, pero no pasa, pero miramos hacia atrás 5 años y no existía ChatGPT. Entonces, hoy también hay mucho ruido, muchas expectativas, a veces desmedidas en el corto plazo, y como decía, por ahí mucha decepción cuando no está dando lo que viene o no llega tan rápido como esperamos que llegue a nuestra región, pero de nuevo, el cambio es brutal. Y a mí me parece que la conversación más grande o lo que puede pasar en los próximos años, que no lo digo yo, lo dicen muchos de los líderes de estas empresas en tecnología, es lo que la inteligencia artificial general, si la estoy diciendo bien en español, que es, si lo ponemos en simple, un nivel más avanzado de la inteligencia generativa artificial que tenemos hoy. Y estos son sistemas que no solo hacen tareas específicas, sino que, bueno, potencialmente podrían superar la inteligencia humana en cualquier dominio. Volviendo a los laboratorios, también ese es un tema que están trabajando los laboratorios de todo el mundo, y las proyecciones de cuándo podría ocurrir se acortaron muchísimo. Se hablaba antes de décadas y ahora ya se habla en los próximos 2 años.
Y ahí, de nuevo, la conversación va a cambiar totalmente y es una conversación que antes parecía de ciencia ficción y hoy está en las agendas de los gobiernos, y en las agendas de las empresas y va a llegar también a nosotros como usuarios. Y a nivel personal me gustaría que la inteligencia artificial haga todas las tareas domésticas. Hay gente que ama cocinar o que encuentra No, satisfacción. yo soy de las No, tuyas. yo Yo estoy de quiero acuerdo. que venga un robot y me cocine. Yo también. ¿También? Ok, anotémonos para ese. Cuando salga ese me lo compro. Eso sí, las tres abogamos por el mismo. Sí. Bien, ok, bueno, a ver. Malas cocineras aquí. Quien trabaje en esa solución rápido. No, hay una máquina ya que Ya. te usa inteligencia artificial, me la mostró una amiga, que le pones la receta y ella te dice, tienes que ir a hacer la compra, ¿no? Todavía el Ah, robot no va y te hace la claro, compra. claro. Pero es una olla y tú metes ahí todo y esa cosa va cocinando y es súper rápido y te va indicando la receta, pero básicamente con la misma olla grandota haces todo y las recetas son espectaculares. Yo le dije que me tenía que hacer un día algo en esa olla de inteligencia artificial porque me parecía como la película de los supersónicos, no sé cómo. Esa es la que yo pienso, la robotina. La robotina. Sí. Bueno, hay una mini robotina y en el futuro creo que tendremos soluciones, chicas. Hay que Sí, ser. yo ya con la aspiradora, pero quiero más. Ahí va. Y Eh, bueno, tal vez, Agustina, hay algo que nosotras nos gusta muchísimo y es que ya que tratamos de que personas muy diferentes nos escuchen, pues además de recordarte por todas las cosas súper interesantes que nos has dicho, pues también se acuerden un poco de algún tip, de alguna recomendación ya súper práctica, un libro, una app, un show, algo que si tú estás interesado en este tema, a mí me ha gustado muchísimo esto. ¿Hay algo que te gustaría recomendar a todos nuestros oyentes? Bueno, a mí lo que me interesa mucho es entender cómo se están tomando las decisiones en las empresas o en los gobiernos que están desarrollando inteligencia artificial. Y el último libro que leí es de Karen Hao, que es una periodista que cubre las temáticas de inteligencia artificial hace ya varios años y escribió un libro que creo que se lanzó el año pasado que se llama El Imperio de la Inteligencia Artificial y habla sobre cómo empezó OpenAI y cuáles fueron las tensiones que la empresa buscaba resolver y va contando la historia de cómo la empresa fue evolucionando con el lanzamiento de ChatGPT y algunas cuestiones internas también. Y me parece interesante para tener esa perspectiva también de cómo se está creando la tecnología, porque muchas veces hablamos que la tecnología es neutral y cuando en realidad hay muchas decisiones que se toman y muchos intereses en juego. Y fue un libro que me gustó mucho. Súper interesante. Maravilloso. Ay, Agustina, oye, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una charla. A mí se me pasó a mí. Sí, ¿no? Tomé mate. No sé cómo voy a salir de la No cámara. dejamos ni terminarse el mate, Agustina, ya se le enfrió. Sí, no, igual estuve tomando. Sí, la hicimos hablar mucho. Y yo encima que hablo mucho, espero no haber hablado tan rápido, solo un poquito. No, Y te bueno, ya. agradecemos muchísimo porque una de las cosas que a mí me encanta de este podcast es que nosotras, por el tipo de trabajo que hicimos, por mucho tiempo hemos tenido acceso a gente muy interesante, a conversaciones muy interesantes, al que el común de la gente no. Y es bueno que la gente tenga esa ventanita también de ver qué están pensando los demás, qué se está haciendo, como lo que le ocupa la mente a la gente que está realmente enfocada en esto desde cualquier ángulo, ¿no? Bien sea desde el mismo mundo de la tecnología y la política pública como tú, o la gente que desde sus oficios está mirando cómo involucra la inteligencia artificial. Así que muy valioso todo lo que nos has contado. Además, tú estás en Suiza, así que para ti ya es de noche. Muchas gracias por sacar el tiempo para conversar con nosotras. Encantada. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Analu, por la invitación y saludos a todos. Gracias, Agustina, nos hemos divertido muchísimo. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Buena Vida con Buena IA en esta nueva temporada que trae muchos temas divertidos, muchas cosas nuevas. Entonces, no se olviden de suscribirse en YouTube o en Spotify para que les lleguen las alertas de los episodios nuevos y cuéntenos qué les gustó, qué no les gustó, de qué más les gustaría que hablemos. Y si ustedes son uno de esos casos de uso interesante de inteligencia artificial, pues no duden en contactarnos, que nos va a encantar hablar con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el episodio que viene. Chao. Nos vemos. Chao.